Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Buenas noches y hoy tenemos un programa especial, súper especial, porque tenemos la presencia del señor presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, con nosotros para conversar sobre muchos aspectos durante la siguiente hora. Presidente de Ecuador, muchas gracias por la deferencia de poderlo entrevistar nuevamente. No, gracias a ti, Augusto, un abrazo a TV Plus y a todo Perú. Muchísimas gracias nuevamente por la calurosa acogida y bienvenida que siempre nos dan. Es un gusto. Quisiera empezar con usted evaluando ¿cómo evalúa la situación de la relación bilateral de Ecuador con Perú? Yo creo, no puedo testificar por toda la historia, pero sí le puedo decir que la historia reciente y por ende, con respecto a la historia total, debemos estar en uno de los mejores momentos en las relaciones bilaterales. Realmente son fantásticas, fluidas. Tal vez nos faltaría que sea un poco más eficaz y eficiente para que se concrete en proyectos, en servicios a nuestra población, sobre todo la población fronteriza. A eso quería arribar, pero diría que el Perú y Ecuador han constituido un ejemplo para la región de cómo revertir una situación de tantos años de distanciamiento en tan breve tiempo. Creo que sin duda. Y sí, modestia aparte, porque no somos nosotros, son nuestros pueblos, es un ejemplo a nivel mundial, incluso el proceso desminado. No sé si hay otra experiencia a nivel planetaria en que dos países que estuvieron enfrentados juntos están procediendo a desminar los terrenos donde pusieron durante el conflicto minas. Entonces hay cosas que realmente incluso son inéditas a nivel mundial. ¿Y estamos caminando a la velocidad correcta? Tenía alguna información de que estaba el proceso de desminado avanzando, pero muy despacito. Ha habido demora. Bueno, no tan despacio tampoco, hay que ser cuidadoso en eso, pero sí, se puede ir más rápido. En todos los aspectos de la vida siempre se puede ir más rápido. Tenía también la versión que avanzaba más rápido durante el gobierno del presidente García y que con el nuevo gobierno, de repente es un nuevo gobierno, el del presidente Ollanta Humala, como que se han retrasado un poco los proyectos. ¿Es correcto eso? Bueno, cuando hay cambio de equipo siempre va a haber un proceso de transición, que se agencien de las cosas, recibir la información. Probablemente es cierto lo que usted dice, ¿no? Pero con el gobierno del presidente Humala también la relación es extraordinaria. Hemos tenido un gabinete binacional aquí en Perú. Este mes vamos a tener el gabinete binacional en Ecuador, en Cuenca. Fue en Chiclayo. Sí, y aquello es muy eficiente, porque si no están los dos equipos juntos, la burocracia no juega su juego. Entonces, para que las cosas se concreten, son muy eficientes esos gabinetes binacionales. ¿El siguiente gabinete está preparado para cuándo? Finales de este mes, en Cuenca. ¿Dónde? Cuenca, en Cuenca. Sí. ¿Cuál es la agenda principal para esa reunión? Revisar los proyectos binacionales, por ejemplo, Puyango-Tumbes, que ha tenido demora y por la burocracia, que faltaron los términos de referencia, que los estudios no estaban bien especificados, etc. Pero ¿cuántos años? Es una empresa que se contrató por parte de los dos países, pero por ejemplo la navegabilidad del río Morona, eso tiene un gran potencial. Por el río Morona salimos al Amazonas y de ahí a la costa atlántica de América, por Brasil, por Belén. Eso es una alternativa al canal de Panamá. Y créame, cuando yo pedí hace un par de años que se verifique la navegabilidad del Morona, mandos medios me contestaron que el gobierno de Perú no quería. ¿Así? Estaba todavía Alan García. ¿Qué pasó? Cuando tenemos el gabinete con Alan García, me dice, nadie nos ha dicho nada, pero aquí están los estudios, ya los tenía. ¿Sí me explico? Pero esos son los mitos, estas son las distorsiones, las inexactitudes que uno tiene que enfrentar, y por eso hay que estar ahí, y por eso debemos tener la reunión con los dos equipos de trabajo. Habían también unos proyectos vinculados a la seguridad que están trabajando entre los dos países. En frontera, pero también están los ejes viales, la atención social, etcétera, ¿no? Y un tema que ha dado mucho que hablar, que para el Perú hay una expectativa muy grande, es el diferendo con Chile en la Corte de la Haya, y en el cual pues a Ecuador, ¿la posición de ustedes cuál es? Mire, no queremos interferir, y es una buena noticia para América Latina que ese conflicto, diferendo, como usted ha dicho, se trate de solucionar en las instancias judiciales internacionales. Respetamos mucho las posiciones de Perú, Chile, Ecuador. Indirectamente estaba involucrado porque se está cuestionando tratados que nosotros también hemos firmado. Claro. Gracias a Dios. Y tengo que felicitar a nuestra Cancillería, un gran ejercicio de equilibrio diplomático. Hemos podido delimitar definitivamente la frontera marítima sin haber tenido que interferir en este diferendo entre Perú y Chile, lo cual nos hubiera dolido muchísimo, porque a los dos países lo apreciamos sobremanera.
Por tanto, en este caso, la posición de Ecuador con respecto a ese fallo que se va a dar el próximo año en la Corte de la Haya es... Bueno, que se le otorgue la razón a quien la tiene, pero felizmente nuestra frontera marítima con Perú ya está delimitada en forma definitiva sin haber tenido que intervenir en ese proceso, porque como somos parte del tratado, en un momento dado hubiéramos tenido que intervenir. ¿Qué está pasando en otro plano de la política exterior de Ecuador? Le preguntaba porque acá lo que se ve es que por un lado México, Colombia, Perú y Chile están avanzando en lo que es la alianza del Pacífico, de repente como una manera de balancear lo que es Mercosur. Ecuador como que se ha quedado solo mirando el partido. Se ha quedado solo con respecto a qué. Acuérdese también, esa es la teoría de la papa caliente, ¿no? Acuérdese de la época del neoliberalismo, las privatizaciones. El que no privatizaba era poco menos que un cavernícola, un retrasado mental. Y fíjense las consecuencias de ese neoliberalismo y de caer en esas novelerías. Nosotros creemos en el comercio. Usted es economista, yo también lo soy. Soy buena persona, pese a ser economista. Pero creemos en el comercio. Otra cosa es en el bobo aperturismo, en el libre comercio y sálvese quien pueda. Si esta fuera la solución para el desarrollo, bueno, ¿por qué los países hoy desarrollados y que imponen por todos lados el libre comercio no lo practicaron pues cuando tenían nuestro nivel de desarrollo? Eran los campeones de un proteccionismo planificado, eso sí, irresponsable. Si esa es la solución para el desarrollo, México debería ser desarrollado. Lleva casi 20 años con un tratado de libre comercio con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos más Canadá, y no necesariamente ha resultado beneficioso para toda la población. Añádele a eso, que somos un país sin moneda nacional. Usted es economista. Cuando se pierde la política monetaria por el absurdo de adoptar una moneda extranjera, ¿qué es lo único que nos queda para equilibrar potenciales problemas externos? La política comercial. Claro. Pero eso es lo que se pierde si se firma en TLC. Así que nosotros somos escépticos como principio del libre comercio y el bobo aperturismo, como lo llamamos, ¿no? El aperturismo irracional. Pero si a eso le añade que no tenemos moneda nacional, debemos ser recontra escépticos y muy prudentes y cuidadosos en firmar esta clase de tratados. ¿Y ha empezado en algún momento a revertir la situación para tener una moneda nacional nuevamente? Eso es casi imposible por los costos sociales que implicaría. En economía hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Ponga un subsidio, facilito, quítelo para ver qué pasa. Entonces, se impuso la dolarización, para mí fue un error técnico, una monstruosidad técnica y un gravísimo error político que nos hace más vulnerables, nos hace dependientes de la política monetaria de un país extranjero, de sus objetivos de política monetaria. Ecuador está en función de aquello, pero ya es muy difícil aquello de deshacer, si no crearía gravísimos problemas sociales y económicos. Un tema también vinculado a la región es este pleito que hay entre Chile y Bolivia por la salida del mar de Bolivia al mar. ¿Cuál es su posición en el tema? Nuevamente, nuestra posición siempre es que entre países hermanos y cualquier clase de conflicto debe resolverse por vías pacíficas, pero en el caso de países de la patria grande, ¿no?, debe resolverse en un marco de fraternidad. Ahí deben aplicarse los tratados de paz de inicio del siglo XX que le dan acceso a Bolivia al mar. Pero ojalá Paraguay también tenga acceso al mar, ojalá lleguemos a un nivel de integración donde ya no haya estos problemas de la frontera tal o cual, sino que nuestros pueblos, porque más que países somos pueblos hermanos, tengan todas las facilidades, todos los accesos, todas las posibilidades, todos los instrumentos para poder alcanzar su desarrollo. Correcto. Presidente, le pido hacer una breve pausa para poder que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en Ecuador en términos de su modelo, y cuando volvamos quisiera preguntarle cuándo formaliza su candidatura presidencial para las elecciones de febrero del 2013. ¿Cómo no? Con eso ya venimos en Buenas Noches. Qué calor, caramba. Muy bien. Muy bien, ya estamos de vuelta en esta entrevista, esta edición especial de Buenas Noches con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa. Y presidente, nos quedamos, quería ir explorando la situación en la región. ¿Cómo evalúa las elecciones en Venezuela de este domingo y la posibilidad de que eventualmente, es un pronóstico reservado, ¿no?, que Capriles pueda ganar? Yo no creo que sea tan reservado. ¿Ah, no? Nosotros tenemos información, pero no quiero inmiscuirme en cuestiones internas de Venezuela. Lo que sí debe ser es, como toda elección, una fiesta democrática, donde el pueblo venezolano exprese libremente, transparentemente su voluntad. ¿El triunfo de Capriles eventualmente, si es que ocurriera, cambiaría el mapa político de la región?
¿Sería un punto de inflexión en la tendencia que hemos visto? Mire, nosotros nos llevamos muy bien con los gobiernos de cualquier tendencia, en un marco de respeto mutuo, así que en la hipótesis no consentida de que gane el señor Capriles, pues las relaciones con Venezuela, un país tan querido, creo que seguirán en un excelente nivel. Su impresión, por lo que me dice, que cree que como el lector de lo que pasa, ¿no? que Chávez va camino a ganar la elección. Yo creo que las encuestas son claras, les insisto, no quiero inmiscuirme en asuntos internos de Venezuela, pero sí hay una campaña de manipulación, ¿no?, de desinformación para crear dudas sobre el potencial resultado electoral. Y eso no lo sabemos de memoria, porque lo mismo sucede en Ecuador. Seguramente usted tiene encuestas de Ecuador en una simulación de elecciones, damos 4-1 al candidato que nos sigue, pero ya están hablando de fraude si Correa gana. Y todavía no soy ni candidato. Ya, para que no digan que se inmiscuyen en otros terrenos, vamos al Ecuador. Usted es voceado como el candidato de más fuerza en la elección. ¿Cuándo formaliza su candidatura? Yo no sé que tengo que formalizar mi candidatura, es mi movimiento, Alianza País, será una elección democrática. Créame que algunas veces uno está tan cansado que dice si puede otra persona llevar a la victoria el proyecto político en buena hora, pero estaremos asumiendo la responsabilidad que nos invoca la historia. Aquí lo fundamental es que necesitamos garantizar que continúe esa leyenda que ya constituye la revolución ciudadana en Ecuador. ¿En qué consiste esta revolución ciudadana, que ustedes le llaman socialismo del siglo XXI? ¿Qué cosa es? Empoderar al ciudadano. Bueno, el socialismo del siglo XXI es una ideología, ¿no? El proceso es esa revolución ciudadana. Los partidos no nos representaban, en Ecuador los que dominaban a los poderes fácticos, independientemente de quién llegara al poder, la banca, ciertos medios de comunicación, burocracias internacionales, etcétera. Ahora está empoderado el ciudadano. Ha habido un cambio en la relación de poderes, donde ahora mandan las grandes mayorías. Esa es la revolución ciudadana. Básicamente se cambia en la relación de poderes en función de las grandes mayorías. Pero ese proceso tiene una ideología, que es el socialismo del buen vivir o el socialismo del siglo XXI, que se caracteriza como el socialismo tradicional, por ejemplo, en la supremacía del ser humano sobre el capital, en la búsqueda de la justicia social, que es un imperativo moral en nuestra América, pero obviamente también supera errores del socialismo tradicional, rechaza la violencia, la lucha de clases, etc. Y usted, por lo que se comenta, es que usted se considera imprescindible dentro de este movimiento para poder avanzar en esta revolución ciudadana, o hay otra persona en la cual se ¿Quién le ha mirar? dicho que yo me considero imprescindible? Por el contrario, toda mi vida he repetido, y en todas las intervenciones como la que están pasando en televisión, lo enfatizo, que todos somos necesarios, desde el más sencillo obrero hasta el presidente de la República, pero nadie es imprescindible. Y todos somos responsables de que continúe esa transformación histórica en Ecuador. ¿Y usted siente que en algún momento debe haber algún relevo en el movimiento? Si es necesario, en buena no hora. Insisto, o sea, eso dependerá de movimiento político, pero aquí la responsabilidad que tenemos es llevar a la victoria en las próximas elecciones al proyecto político llamado Revolución Ciudadana. ¿Y eso es con usted a la cabeza? No necesariamente, pero debe haber garantía de victoria. Tenemos que buscar la persona que pueda garantizar, dar mayores opciones de una victoria electoral, porque no va a caer todo junto. Ya empezó la campaña de prensa corrupta. Meses llevan haciendo escándalo y buscando cómo inventar cosas donde no existen, ¿no? Que el crédito de un banco quedado mal a un argentino, como el banco es propiedad de un fideicomiso con otras 150 empresas, y el fideicomiso lo dirige un primo en segundo grado del presidente, ergo el presidente es un corrupto. O sea, meses lleva. Gracias a Dios, en Ecuador a esa prensa corrupta ya nadie les cree. Pero estamos a la vuelta de la esquina. La elección es en febrero del año 2013, las candidaturas se van a inscribir ya en breve. Usted es lo más probable que sea candidato. Es decir, a nadie se le sí, no puedo negar que es lo más probable, pero insisto, nosotros estaremos donde más nos necesiten, cumpliendo nuestra responsabilidad, pero parte de nuestro éxito es que en el corto plazo haya decenas, centenas, ojalá de jóvenes que puedan tomar la posta. ¿Qué de nuevo ofrece ahora para este nuevo periodo? Bueno, siempre nuestro mensaje ha sido de radicalización. Debemos seguir profundizando las reformas para que sean irreversibles. Este cambio en la relación de poderes, lo que le he dicho, por ejemplo, ¿no? Antes dominaban poderes fácticos, la banca, ahora un candidato de la banca, que la banca vuelva a poder. O sea, debemos concientizar a la gente para que eso nunca más suceda, para seguir, por ejemplo, defendiendo nuestros recursos naturales no renovables, para seguir con una política social justa, en primer lugar, pero también eficiente. Esa era una palabra que no le gustaba mucho a la izquierda tradicional, eficiencia, y nosotros somos muy enfáticos en insistir en eficiencia. Quisiera ir dentro de un momento a
al modelo que ustedes están trabajando, qué es lo que le puede faltar, pero usted tocó el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo encaja el concepto? No, usted está equivocado, mi querido Augusto. Yo he tomado, ya comenzó la prensa corrupta es otra cosa que libertad de expresión. Por eso. Ese es uno de los errores. Se cree que criticar a ciertos medios, negocios dedicados a la comunicación, es criticar la libertad de expresión. Eso es tan absurdo como decir que criticar al presidente es criticar a la democracia. No confundamos. Una cosa son los negocios dedicados a la comunicación, que no tienen por qué ser más éticos ni menos éticos que otros negocios que venden peras, corbatas, etcétera. Y otra cosa es la libertad de expresión, que es derecho de todos nosotros, no solo de esos negocios. ¿Cómo encaja la libertad de expresión en la revolución ciudadana? La libertad de expresión y la libertad de prensa es vital para una democracia, pero la mala prensa puede ser fatal para esa misma democracia. Y en América Latina hay mala prensa, hay terrible prensa. Y debemos de eso estar conscientes los ciudadanos y presentar soluciones. Por ejemplo, acuérdense en la campaña de Ollanta-Humala, la carta que escribió Vargas Llosa al comercio, haciendo los pedazos al comercio. Todo eso es verdad. Pero ¿dónde están pues los remedios para eso? ¿O hay que seguir aguantando esos excesos, abusos, esa falta de ética de cierta prensa? ¿Es mala prensa, el gobernante o el ciudadano? El ciudadano, pero debemos tener mecanismos, pues el ciudadano institucionalizadamente. Debe haber organismos, debe haber ley de comunicación que regule los excesos, etcétera. Pero no existe nada de eso por el poder de cierta prensa. Presidente, ¿cree usted que la libertad de prensa debería ser ilimitada y restricta o cree que hay cortes que hay que ponerle, altos que hay que ¿Usted me podría decir qué libertad es irrestricta? Bueno, la de prensa creo que debe ser irrestricta. Bueno, entonces está atentando contra los tratados internacionales firmados por el propio Perú, porque, por ejemplo, el Pacto de San José pone 2 límites a la libertad de prensa. El respeto y el prestigio, el respeto al prestigio de las personas, a la intimidad de las personas y la seguridad nacional. Entonces creo que todo tratado internacional, y esto está más que superado, pone los límites que debe tener la libertad de expresión y de prensa como cualquier otra libertad, si no se cae en el libertinaje. ¿Por qué se iba tan mal con la prensa de su país? No, yo me llevo muy bien. Acabamos de traer como 40 medios regionales, locales, que son mucho más democráticos. Lo que pasa es que en nuestro país, como seguramente en Perú, 6 familias pues manejan los medios nacionales y se han creído dueñas del país, y lo han sido. Pero ese es uno de los problemas que hemos tenido. Bueno, 6 familias no está mal, ¿no? Como no sé cuántas empresas de cerveza hay, cuántas empresas de telecomunicaciones. Bueno, pero si quiere elaborar, y desde un punto de vista económico, es que resulta que esas familias que manejan negocios no están vendiendo cerveza, están prohibiendo un derecho, pues el derecho a la comunicación. Entonces viene el primer problema, y que hay que reflexionar. Cabe que negocios con fines de lucro provean un derecho. Cuando entra en conflicto el fin de lucro con el derecho, ¿qué es lo que va a prevalecer? Por definición, va a prevalecer el fin de lucro. Primer problema. Segundo, usted sabe como economista, la cerveza es una mercancía. Yo le vendo su cerveza, usted me la paga, usted se la toma y se acabó el lío. No se la puede tomar el público aquí presente, ni el televidente. Pero la información es un bien público. Una vez, un periódico, usted lo puede leer y lo pueden leer todos ellos. Claro. Y todos lo pueden aprovechar, entre comillas. Entonces, el negocio, cuando se provee un bien público, además de derecho, no es ponerle un precio a ese bien, sino buscar auspiciantes para ese bien. Bueno, y por eso, como dice Ignacio Ramonet, los medios actuales, burgueses, capitalistas, negocios, no es que venden información a los ciudadanos, venden ciudadanos a los auspiciantes. Y como lo que venden no es la verdad, sino el escándalo, cada vez se deteriora más la calidad de la información por ese conflicto, buscar el fin de lucro y más auspiciante. Y tercero, usted sabe que incluso vendiendo cerveza, 3, 4 empresas, lo que se llama un oligopolio, hay duras leyes contra la competencia desleal, el abuso de poder de mercado, etc. Si se quiere controlar, si no se controla esos abusos en cerveza, en ticket aéreos, en banca, es un escándalo. Pero si se los quiere controlar en los negocios dedicados a la comunicación, el escándalo es controlarlo. Y dicen que es atentado a la libertad de expresión. Me explico de mejor manera. Es evidente, Augusto. El consumidor manda, yo decido qué cerveza compro, yo decido qué periódico pero compro. ¿cómo va a mandar si el que le da la información es el que le está vendiendo pues ese producto? En el caso de la cerveza usted está gustando y usted tiene su propio gusto y preferencia. En el caso de la información usted se nutre de ese mal producto. Pero déjeme decirle el tercer problema, ya que usted me invitó a elaborar un poco económicamente. El tercer problema es que hay colusión, pues, tácticas antimercado, oligopólicas a nivel de información. ¿Cuándo usted ha visto, por evidente que sea una mentira, que un medio de comunicación desmiente a otro? Yo le puedo dar muchos ejemplos. No, pero esa lo hace.
Y cuando mete la pata, y brillan por su ausencia. Y lo dice, me he equivocado y prometo tomar las correcciones. Por éticos que sean los periodistas, y ciertos periodistas, sin duda los hay, profesionales, de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. No se me engañen eso. Entonces, el conflicto está en negocios con fines de lucro, proveyendo un derecho que es un bien público. Además, evidentemente, existe colusión, se protegen entre ellos los medios de comunicación. ¿Conoce alguna buen periodismo en el mundo? ¿Algo que pueda decir, esto es un buen periodismo? Estos males, que ya son esenciales de la prensa capitalista, o sea, más allá de los buenos o malos periodistas, como le he dicho, es en esencia de cómo se provee ese derecho. Negocios privados con fines de lucro pueden ser atenuados con gran ética, con profesionalismo, con medios modernos, sociedades anónimas, con muchos accionistas, cuyos administradores sean profesionales del periodismo. Pero vaya a ver Ecuador y probablemente aquí también en Perú, pues es el hijo del dueño y el dueño se lo ganó en un casino, el medio de comunicación, no son profesionales, creen que por ser medios privados tienen el derecho de decir lo que quieran, callar lo que quieren. Entonces hacen un instrumento de poder. Ese poder mediático, no de servicio, no de derecho de los ciudadanos. Por lo que puedo concluir es que se va a seguir peleando durante los siguientes años con la prensa de su país. No me va a seguir peleando. Lo que puede concluir es que incluso después de ser presidente, este tema me fascina tanto, que voy a seguir elaborándolo, porque creo que es uno de los grandes males de la humanidad en el actual siglo. Estamos subordinados a que lo que nos digan o nos den de decir media docena de familias. ¿Se imagina usted lo vulnerables que son nuestras sociedades? Y creo que la raíz de ese mal está en eso, lo que le he dicho. Negocios privados proveyendo un derecho. ¿Insiste en su posición de quitarle las potestades que tiene la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana? ¿Quién ha hablado de quitarle las potestades? Quitarle los abusos. Porque le pongo un ejemplo. A ver, usted que ha hablado de derechos, ¿no? La libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos. Sobre derechos de los indígenas, derechos colectivos de los pueblos ancestrales, derechos discapacitados. Porque las 8 relatorías que tiene la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la única que tiene presupuesto aparte y reporta aparte. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, señores, es porque detrás de eso, de una malentendida libertad de expresión, están los intereses de gran capital que significan esos negocios dedicados a la comunicación. Como prensa capitalista, la prensa socialista es peor. ¿O cuál ejemplo de prensa socialista puede poner? Yo lo que digo es que hay que reflexionar. Imagínese usted, la administración de justicia es un derecho, ¿verdad? Imagínese usted jueces privados con fines de lucro proveyendo ese derecho, sería una locura. Entonces, si hablan tanto, porque es una contradicción tras contradicción en el discurso de los medios de comunicación, cuando les conviene, ellos son simples informadores para la ciudadanía. Cuando les conviene, son actores políticos, pues si se le da respuesta política, atentado a la libertad de expresión. Yo lo que creo es que tenemos que reflexionar. Si es un derecho tan fundamental, si son la base de la democracia, como ellos mismos se dicen, ¿por qué, por ejemplo, no pensar, después de 3 siglos de vigencia el modelo de Montesquieu, que debe ser una función del Estado, con escrutinio público, del Estado público, no gubernamental, legitimado democráticamente y no estos negocios privados donde la información no le da el que tuvo plata para poner una imprenta, independientemente de su nivel ético, de sus intereses? Es gravísimo. Su posición, la verdad que no nos vamos a poner de acuerdo. Julián Assange. Sí, pero por eso podemos escribir muchísimo. No, además me encanta discutir de eso con usted. A mí también me fascina. La vez pasada, la primera vez que lo entrevisté hace como 2 años, me dijo que cuando hay estas cumbres de los presidentes, algo que no les gusta contar es que todos se reúnen y se ponen a criticar de los periodistas entre todos, pero solo pocos como usted tiene la valentía de salir a decirlo. En esta cumbre no ha pasado. ¿Han estado en esta reunión? No, en esta cumbre no, pero sí les puedo decir que a nivel de UNASUR y personas que ahora son tomadas y consideradas por todos como grandes estadistas, y lo son los que más se quejan de la prensa, pero no lo dicen en público. Julián Assange, ¿cuál es la posición de Ecuador? ¿Por qué Ecuador le otorga el derecho de asilo? Porque nosotros defendemos los derechos humanos. Y después de un profundo análisis y haber agotado todos los recursos para que sea una garantía de no extradición a un tercer país, si va a Suecia a declarar con respecto a la investigación de un delito, Assange no está acusado de nada. Es parte, se lo quiere interrogar como parte de la investigación de un delito. Jamás pretenderemos interferir en la justicia sueca. Queremos garantizar los derechos humanos de Julián Assange. Por eso se pidió la garantía de que no fuera extraditado a un tercer país, básicamente Estados Unidos, donde ha habido senadores que quieren juzgar a Julián Assange con la ley antiterrorismo, que implica incluso pena de muerte. Nunca hubo esa garantía. Suecia, y se puso a las órdenes de nuestra embajada en Londres, el fiscal sueco puede interrogar a Julián Assange dentro de la embajada. Es perfectamente legal, hay antecedentes, ya lo han hecho. En este caso no lo quieren hacer. O sea, frente a la falta de flexibilidad, de apertura de Inglaterra, Suecia, los propios Estados Unidos,
pues en ejercicio de nuestra soberanía para defender potenciales riesgos a la vida y al debido proceso del ciudadano australiano Julian Assange, decidimos otorgarle el asilo diplomático. ¿Y hay una conversación con Suecia en camino sobre esos temas? Se ha conversado con todo, pero ahorita básicamente las conversaciones es con Inglaterra, porque si Inglaterra da el salvoconducto, Julian Assange puede abandonar con seguridad la embajada de Ecuador en Londres. Esto va a ser una batalla de resistencia. ¿Hay un plazo que se pone? Por nosotros no es de resistencia, es de principio. Ojalá se pueda solucionar mañana, pero básicamente depende de Inglaterra y del Reino Unido más exactamente. Veamos a su modelo de la Revolución Ciudadana, que lo estaba revisando el día de hoy, y incluso hablé con amigos comunes en Ecuador, y me contaban que es un modelo en el cual usted combina, digamos, una retórica más izquierdosa, pero con políticas que en la praxis van por otro lado. Que me decían, por ejemplo, el presidente Correa le encanta cantar comandante Che Guevara, venceremos, pero eso combina con compra obligatoria de renuncias en el sector público para reducir la burocracia. Presidente, es un tema importante, me piden hacer una breve pausa, creo que mejor hacemos un alto y le vamos preguntando cuando volvamos cómo combinar comandante Che Guevara con despidos en el sector público y ese tipo de cosas. Cómo no, encantado. Breve pausa en esta entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, ya venimos. No, un minuto antes, 2 minutos antes. Tiempo, avísame. 2 minutos, 1 minuto, así es. Así es, claro que sí. Tú me das la mano, porque me avisas 2 minutos antes, ¿ah? 4, 3, 2, bajo la mano. Muy bien, estamos acá de vuelta en esta entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, conversando de muchos temas vinculados al Ecuador y con una evidente repercusión en el Perú. Presidente, volvamos al tema que le planteaba. Usted me contaban que combina bien la praxis de una retórica izquierdosa, entonces canta comandante Che Guevara y todo, pero al mismo tiempo va por políticas que me dicen parecen la de Sixto Durán Ballén, con despidos en el sector público. ¿Cómo combina esta política? Infórmese bien, Augusto, no me seccione. Primero no sea peyorativo, una retórica izquierdosa. Nosotros somos de izquierda. Ya, y si no somos de izquierda, comuníquele a la derecha del país para que no nos ataque tanto, entre ellos sus amigos de los medios de comunicación, que son de derecha y defienden esos grupos. ¿No hay medios de izquierda? No, es un negocio, pues son la argolla de los negocios, son los business. Pero son business dedicados a la comunicación en vez de vender corbata. Bueno, y también saquémonos a la cabeza que tal vez es culpa de la izquierda aquello, analogar izquierda con permisividad, con ineficiencia. Perdónenme, nosotros tenemos que velar por el bien común. Un servicio público de calidad es fundamental para el desarrollo. Y tenemos que velar por el bien común respetando derechos individuales. Por eso tenemos una nueva ley que paga una muy buena compensación, pero en un momento dado, un servidor público que no se requiere, ¿no? Incluso tenerlo ahí sería hasta peculado, sería jugar con el dinero del pueblo ecuatoriano, con la justa compensación y con dolor, porque son cosas que sí duelen, son decisiones duras que tiene que tomar, se tiene que hacer un lado. Pero nosotros tenemos que velar por el bien común, eso sí, siempre respetando los derechos individuales y en este caso una justa compensación. Ahora, su esquema económico viene funcionando y es de las economías que está creciendo en la región y eso se puede constatar. Bueno, sus panas de los medios de comunicación ni eso reconocen. No. Pero mira, usted quiere volver al tema de los medios de comunicación. Todo lo que usted dice, comuníquele ya. Le voy a preguntar de eso al final. Pero ¿podría decir que su política económica la usan como una comprobación de que se pueda manejar esquemas paralelos a la receta del Fondo Monetario más tradicionales? Vea, a nosotros nos va requete bien. Y de hace 5 años y medio que soy presidente, no vemos un solo burócrata del Fondo Monetario. Y si quieren venir de turismo al Ecuador, bienvenidos. Pero si quieren venir como los virreyes, como creían que eran antes, por el mismo avión los regresamos. ¿Cuánto de eso tiene que ver el contexto? En Ecuador dicen que no hay buenos ni malos gobiernos, hay buenos o malos precios del petróleo, y que ahí la cosa funciona, y que a usted le ha tocado un tiempo bueno. Bueno, cuando ya no tienen más argumentos, pues pueden decir cualquier tontería. En realidad, por ejemplo, la recolección de impuestos se ha más que duplicado, y proporcionalmente los impuestos en el presupuesto del Estado son mucho más que los ingresos petroleros. Pero, por ejemplo, en el 2008 empezó la crisis, los precios del petróleo se desplomaron. Y yo gané en abril del 2009 una elección en una sola vuelta, algo inédito en la historia del país, con precios del petróleo tremendamente bajos.
Pero así son los mediocres, pues, ¿no? Y el odio ciego. No pueden reconocer ningún acierto del adversario que ellos consideran enemigo y que hay que aplastar por todos los medios. Pero felizmente con ese fundamentalismo lo único que hacen es perder más credibilidad. ¿Cómo van las inversiones mineras? Y le reconozco que yo en este programa hace como 2 meses, acá en el Perú hemos tenido una crisis por la ejecución de un proyecto minero en Cajamarca, Conga, una tremenda crisis política y el proyecto está estancado hoy en día. Y me llegó un video suyo donde estaba, me parece, en una universidad, en un auditorio grande y estaba hablando a favor de un proyecto. No tengo un recuerdo si era Zaruma, Portobelo, San Gerardo, alguno Zamora debe ser, Zamora, o Morona, pero sí. De repente lo va a recordar, uno con que usted dijo, ¿qué cosa queremos que seamos? ¿Los picapiedra o no? Y usted decía, los que no quieren minería vamos a ser como los picapiedra, pero para eso que ganen la elección. ¿Cómo va el proceso de inversión? No recuerdo haber dicho eso. ¿No? Lo que sí creo es que hay fundamentalismos yo lo he escuchado, que están haciendo daño. Bueno, lo pone ya para recordar. No estoy negándolo. Le digo que no recuerdo. Pero lo digo en buen tono. Pero no utilizo. Lo que sí probablemente dije es que hay gente que cree que vivir en armonía con la naturaleza es volver al estado primitivo de la humanidad. Es una barbaridad. Hay gente que pretende que la pobreza es parte del folclore, que nuestros pueblos ancestrales están bien como están. No están bien, por favor. Vaya a ver la esperanza de vida, vaya a ver la desnutrición infantil, la mortalidad infantil. Ellos mismos cómo reclaman servicios. Y por un lado nos reclaman todo y por otro lado nos impiden hacer todo. Entonces no tiene sentido esto. El desafío no es la barbaridad de sí o no a los recursos naturales. Ese no es el dilema, más que el desafío. El dilema que hay que resolver es la explotación absolutamente responsable con el ambiente y la sociedad de esos recursos naturales. Y en esa línea, porque yo vi, incluso si me lo pide, tengo el video listo para lanzarlo, pero lo vi como un líder político, pero tremendamente comprometido con el tema y con mucho punche político, como se dice acá. ¿Cómo conjugar la inversión minera con las preocupaciones legítimas de la gente por los temas de agua, por los temas de ambiente? Es que quiero decirle que esto fue una propuesta central en la campaña del 2009 y el pueblo apoyó abrumadoramente en las urnas, ganamos en una sola vuelta con la propuesta de desarrollar el potencial minero. Pero los que más se jactan de ser demócratas, participativos, etcétera, son los que con piedras, palos, se oponen a la decisión de la mayoría. Entonces son esas contradicciones. Mire, yo no tenía criterios definidos cuando empecé en el 2007 sobre minería, pero como académico, como político responsable, me puse a investigar y vi cuántas falancias habían. Por ejemplo, el falso dilema entre minería o el agua. La minería moderna no utiliza pues químicos que ensucian el agua, recicla el agua. ¿Cuál es la que sí perjudica grandemente el agua? La minería artesanal que utiliza cianuro, etc. Yo tengo demagogos en Ecuador que dicen sí a la pequeña minería artesanal, que no tiene buena tecnología y no a los grandes proyectos. ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces debemos ser honestos, debemos ser responsables. Hay mucho mito. Por supuesto, la minería, como toda actividad humana, tiene impacto en el ambiente. Pero primero ese impacto se puede recuperar hasta en un 95%. Esto me lo dijo un biólogo australiano que trabajaba en la estación Charles Darwin en las Galápagos. No es que es amigo de los mineros, ni mucho menos, es amigo de la naturaleza. Y segundo, con esos recursos, por ejemplo, ¿cuál es el principal factor contaminante del agua dulce del Ecuador? El principal peligro, las aguas servidas de las ciudades. No es la minería, es falso. Entonces, con esos recursos podemos poner buenos sistemas de procesamiento de agua servida y evitar ahí sí que se nos envenene el agua. Pero hay muchas falacias, mucho fundamentalismo, hay discusiones demasiado pueriles con respecto a temas tan trascendentales como la minería. Esto es un problema para toda nuestra América. Es un problema que debemos tratar en conjunto, porque qué daño que hace ese fundamentalismo. Debemos sentarnos a discutir sensatamente la mejor manera de explotar nuestros recursos, no que derramaremos hasta la última gota de sangre para que no se explote una sola mina, petróleo, etc. Entonces nos vamos a condenar a la pobreza, por favor. Estoy seguro que acá va a haber un montón de gente que va a decir si no se decide a ser candidato, si puede venir acá al Perú para ayudar a persuadir. Pero es que mire, es que partimos, yo en esto, es como los transgénicos que ahorita se están discutiendo en Ecuador. Yo lancé, discutamos sobre transgénicos, nuestra constitución prohíbe los transgénicos. Probablemente cometimos un error, no hay conclusiones definitivas sobre los transgénicos. Abramos la discusión y ya mentieron a Monsanto que las transnacionales. No hay consistencia en argumentación. Una cosa es la parte técnica, son dañinos o no para la salud. Otra cosa es la parte política, económica, si lo proveen las transnacionales. Algo similar pasa con la minería, con el petróleo. No hay argumentos consistentes.
Que el petróleo es malo porque Ecuador ha contaminado. Sí, pero Noruega no ha contaminado. Y mire la cantidad de bosque que tiene Noruega. Entonces, la mala explotación petrolera, por supuesto que es dañina. Como puede ser el mal turismo, como puede ser la mala agricultura. Cualquier cosa que se hace mal va a ser perjudicial, pero no tiene por qué hacerse mal. Pues. Coincido absolutamente con usted en que se puede hacer compatible la minería con la armonía con el ambiente, que hay pues un efecto perjudicial. Ese es un error garrafal de la izquierda, que yo llamo la izquierda infantil, porque eso viene sobre todo de la izquierda. Sobre todo viene de la izquierda, que ahora para ser de izquierda hay que poner todas esas restricciones, no al petróleo, no a la minería, no a las hidroeléctricas, no a construir aquí un poste de alumbrado público si a 500 kilómetros vimos un grupo no contactado, equidad de género hasta en los más buscados. Con todas esas restricciones va a fracasar cualquier proyecto político. Estoy de acuerdo. Además, por favor, que me diga en la doctrina socialista tradicional, cuando Marx, Lenin, Ho Chi Minh, Mao Zedong habló de no a la minería, no al petróleo. Sin embargo, lo que hay que hacer es que usted ha criminalizado la protesta de la gente que tiene temores y que protesta contra estos proyectos. Sí, todo el mundo, ¿Eso es ser de izquierda? Todo el mundo tiene pánico. Pero es que usted está repitiendo lo que dicen sus panes de los periódicos, pero eso están mintiendo. Vaya al Ecuador. Bueno, pero yo en el Perú no me pero visita el Ecuador, si tenemos excelentes carreteras, es facilito ahorita. Sí le hacen a mi colega problemas. Aquí la verdad que no es facilito, es facilito. Allá también trabajan tranquilos. Todas las personas que dicen la verdad y cumplen con su deber trabajan tranquilos. Pero cuando difaman y mienten, hay que aplicar la ley. El peor terror, la peor amenaza para los sinvergüenzas y los faltos de ética, mi querido Augusto, es la aplicación de la ley. Pero en un Estado de Derecho, la ley es para todos, nadie está por encima de la ley. Pero en todo caso, vaya a Ecuador y verifique. La siguiente vez lo entrevisto en Ecuador. Maravilloso, bienvenido. Pero vaya a turistear, las carreteras son muy buenas, esas son las carreteras de la Revolución Ciudadana. Pero en todo caso, con lo que ha pasado en España, con las represiones a las manifestaciones, etcétera, en Estados Unidos, cuando ocupaban Wall Street. Entonces quiere decir allá que se criminaliza. Si yo hiciera la 10ª parte de lo que hicieron esos países, fuera dictador, tirano. O sea, lo que no se puede permitir es que se tire piedras a un carro, se bloquee una carretera. Se tiene que aplicar la ley, pero cualquier persona puede protestar todos los días. Yo tengo en la Plaza Grande, usted debe conocer el Palacio de Gobierno en Quito, en la Plaza Grande grupos a favor, en contra, absoluta libertad para protestar, para expresarse. Otra cosa es romper la ley, atentar contra bienes públicos, privados, cerrar un carretero. Por supuesto que hay que aplicar la ley, o queremos vivir en la ley de la selva. Un punto adicional para evaluar su revolución ciudadana tiene que ver con que le hacen críticas que la matriz productiva usted no ha logrado cambiarla y que sigue muy dependiente del petróleo. ¿Es cierto esto? ¿Que está en camino de... Pero ¿sabe de quién vino esa crítica? De nosotros mismos. Nuestro discurso siempre somos los más duros autocríticos, porque los otros ni se daban cuenta, para los otros ni descubrían eso, ¿verdad? Nos ha ido recontra bien, pero haciendo lo mismo que de siempre. El año pasado fuimos de las 3 economías que más crecieron en América Latina, casi 8%. El desempleo es el más bajo de la región. Se ha disminuido grandemente pobreza, inequidad. Sin embargo, tenemos un problema, entre otros, ¿no? Que estamos haciendo mejor, mucho mejor, pero lo mismo de siempre. El gran desafío, usted preguntaba hace un momento, para el nuevo periodo, ¿qué se puede plantear? Eso, la diversificación de la matriz productiva. Es decir, hacer lo que estamos haciendo excelentemente bien, como hasta ahora, pero hacer nuevas cosas de igual manera, extraordinariamente bien. Por ejemplo, la parte forestal, Ecuador tiene un gran potencial forestal, potencial minero, que todavía no empezamos. Diversificación energética, las 8 hidroeléctricas, que van a permitir reemplazar a las termoeléctricas, biocombustibles, maricultura. Entonces hay que desarrollar otros sectores productivos en el Ecuador. ¿El turismo cómo van? Porque vi un reportaje en el cual se hablaba de un problema de seguridad, que también lo tenemos en el Perú y que había preocupación por los turistas, como también ocurre en el Perú, un tema de seguridad complicado. Nos va muy bien. ¿Cómo va el tema de seguridad? Nos va muy bien, estamos creciendo en turistas extranjeros al 15%, el triple que la tasa promedio mundial, a nivel interno aún más, por las carreteras, etcétera. Sin embargo, tuvimos el problema, ¿no? 2 veces en los últimos meses, pero es un parque nacional específico, Cuyabeno, que lastimosamente y sin ánimo de ofender a nadie está cerca de la frontera norte, entonces es un sitio muy conflictivo. Así que estamos tomando las medidas del caso, incluso militarizando ese parque y dando un mes a los hostales que ahí existen, a las agencias de viaje, para que tomen medidas de seguridad, si no tendríamos que cerrar el parque. Pero se trata del problema en un parque natural, el Parque Cuyabeno. ¿Cómo va la base política con la cual usted llegó al poder y partidos que lo habían respaldado? El Partido Socialista, Frente Amplio, el Partido Comunista de Ecuador, Movimiento Popular Democrático y Pachacutic,
que se han ido alejando de usted? Esa es una de las grandes ¿Quién se mentiras. alejaron? ¿Ellos, usted, Esa es una de las grandes mentiras de su pana de la prensa. Usted los fue Pero sí, es abandonando. una de las grandes mentiras de la prensa. A ver, pero Revise ¿usted la... se llevaba bien con ellos cuando fue candidato? No es y ya no se cierto. lleva tan bien? Revise ¿Cuál es la mentira de la las prensa? elecciones del 2006. MPD, Pachacuti tuvieron candidato propio. Pero resulta que han sido nuestros aliados al inicio y ahora nos Pero al abandonaron. final sí, en la segunda vuelta lo Pero apoyaron. por supuesto, pues si tenía que competir contra Álvaro Noboa, ¿qué les iba a quedar? Pero no es verdad que nos han apoyado, no es verdad que ha habido un acuerdo. Es verdad que tenía un ministro que pretendió, en el 2006 nosotros no lanzamos candidatos a asamblea, a Congreso, porque rechazábamos el Congreso. Propusimos una asamblea constituyente. Y resulta que 2 días antes de mi posesión, viene este señor que había sido ministro del Interior y ahora está en oposición, a decir que tenía mayoría en el Congreso, cuando no teníamos un solo diputado, porque había amarrado con todos estos partidos. Y yo lo desautoricé abiertamente, revise, eso está en video, en televisión, etcétera. Que después siguieron apoyando, etcétera. Bueno, yo tampoco le voy a decir que voten en contra, pero jamás se le ha hecho una mínima concesión de un ministerio, un cargo, etcétera. Entonces, cuando ya se dieron cuenta que nosotros teníamos nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano, no con sus argollas, porque por ejemplo el MPD había secuestrado la educación y estamos rescatando a la educación de ese secuestro, solitos se fueron y en buena hora, mientras más leo mejor, porque yo soy una persona de principio y la Revolución Ciudadana de principio y tenemos ideología, pero estamos más cerca de alguien honesto, con principios, con valores, así sea de derecha, que pillos de izquierda que destruyeron nuestra educación, entre otras cosas. ¿Usted se siente un hombre de izquierda aún? Por supuesto. Si no soy de izquierda, comuníquele a la derecha, comuníquele a ciertos países extranjeros que no hacen la vida imposible. Las comunidades indígenas, ¿qué ha pasado en la región con usted? ¿Hubo un deterioro ahí? ¿Se han ido Ese es otro distanciando? error, mi querido Augusto. Usted está muy desinformado. Bueno, le Hay pregunto cuatro, a usted, yo no cuatro vivo en Ecuador, grandes tampoco tengo que organizaciones, saber el hay detalle. 4 organizaciones indígenas grandes en Ecuador. La CONAIE, que es la más grande, cuya directiva está dividida. Hay bases de la CONAIE que nos apoyan. Porque ven, donde más hemos reducido pobreza es en el sector indígena. Pero son fundamentalistas, responden ya a fijaciones ideológicas, mentales, no al bienestar de su gente. Por eso hay un divorcio entre los dirigentes y la base indígena. Pruebas al canto. La provincia donde mayor porcentaje de votos obtuvimos en las últimas elecciones presidenciales es Imbabura, que a su vez tiene la mayor proporción de población indígena. Entonces, gran parte de la población indígena está con nosotros. Bueno, la CONAIE está dividida. Dice la FEINE, que tiene una posición un poco neutral. FENOCIN está con el gobierno, con la Revolución Ciudadana, y FEI, Federación Ecuatoriana de Indios, O sea, que que es la más tiene una antigua, vinculación. la más emblemática, ahí es donde militó Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña, está totalmente con la Revolución Ciudadana. Presidente, ¿usted reconoce haber cometido algún error en estos años? ¿Cuál diría? Pero 10.000 errores. A eso voy. ¿Cuál es el error, diría, que si volviera a 6 años atrás, cuál no cometería? En la Asamblea Constituyente, por ejemplo, el presidente que impulsé, ¿no?, que era mi ministro de Energía, y como no me daba resultado, y Petróleos, lo mandé a la Asamblea Constituyente. Habíamos acordado lo más rápido sacar la nueva Constitución, que sea una Constitución de principios, no una Constitución reglamentarista. Hizo todo lo contrario. Sacó la Constitución más larga de la historia del país, 444 artículos, y creo la segunda más larga de todo el planeta. Le dice hasta cómo debe estornudar. Y en lugar de terminar rápido esa discusión para pasar leyes fundamentales, al tener 2/3 de una asamblea de plenos poderes, se entregó a los grupos fundamentalistas que no eran parte de nuestro proyecto político. Así, ahí hubo una gran deslealtad y perdimos una oportunidad histórica de acelerar este proceso y hacerlo de mejor forma. ¿Algún otro error que quisiera mencionar? Muchísimo, muchísimo, pero no grandes errores tampoco, en la dirección no, en aplicación, en nombramiento de gente, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que otra vez en el plano personal ha aprendido en estos años de ejercicio en el poder en estos 6 años? Los tentáculos, por ejemplo, de sus amigos de la prensa, ¿no? Porque resulta que atentado a libertad de expresión no es difamar, es ponerle un juicio por difamación. Y no se imagina el frente que se nos abrió a nivel internacional, todas las ONG que tienen, todas estas instancias que defensores de los reporteros, que unidos somos más, los tentáculos que tiene esta gente a nivel internacional, es impresionante. Les pido hacer una breve pausa y ¿Cómo no? quisiera en la parte final, que nos quedan pocos minutos, poder conversar de Pero temas lo más, chistoso es que el problema no es difamar, ¿no? El problema es enjuiciarlos por difamación. Increíble. Pero le voy a preguntar, cuando vengamos, algo que le pregunté la vez pasada que lo entrevisté en Chiclayo, de qué cosa va a hacer cuando algún día deje la presidencia, porque la va a dejar algún día, ¿no? Y si es que quiere ser director de un periódico. Vamos a una De un breve buen pausa. periódico, por supuesto. Vamos De a la una prensa breve pausa. corrupta, como decimos en mi tierra, ni para madurar aguacate. Vamos a una breve pausa y Aquí le venimos llaman con palta, la parte ¿no? final con esa entrevista con el presidente Correa. Ya venimos.
El tiempo constante, porque el señor Augusto espera que baje la mano. Tiempo. Un minuto. Muy bien. 1 minuto y entramos. Y nos queda 8 minutos. Aplausos. ¿Esa camisa dónde las venden? ¿En Ecuador? Estas las mando a hacer, La mandas a hacer. pero sí venden similares, ¿no? Ah, sí, venden similares. Yo te mando una, ¿quieres? Ah, me encanta. Son Hágate morenita. ¿De qué parte de Ecuador? Norte, Imbabura, Del norte. donde te decía que ganamos y tiene gran población indígena. Prevenidos. Tres, dos. Muy bien, estamos ya de vuelta en el bloque final en esta conversación, esta entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa. Y nos quedamos, yo le estaba preguntando qué cosa piensa hacer cuando deje el poder, que algún día lo tendrá que dejar, y le sugería que de repente podía ser director de un canal de televisión, de un periódico. Me encantaría hacer buen periodismo, porque buen periodismo es una profesión muy noble. Pero no nos engañemos, usted vaya a ver quiénes son los dueños de los periódicos, por favor. Los 2 canales que están incautados eran propiedad de banqueros prófugos. ¿Sabes cuál es el problema, presidente, si me permite? Sí. El problema es que buen periodismo es una categoría que no la suelen definir los gobernantes bien, porque el trabajo del periodismo es criticar al poder. De repente, ¿Quién le dijo manera eso? contra Pero eso son las verdades absolutas indiscutibles. Elaboremos un poco. ¿Quién le dijo eso? ¿Por qué? Pues- ¿No era el trabajo informar? Porque si es criticar al poder, ser contrapoder, Así es. están jugando un rol político, pues. Pero claro. Entonces no se quejen cuando se le da respuesta política. Bueno, pero respuesta política, pues un presidente que sale como usted salía en el caso minero a debatir, a discutir. No, pero cuando yo digo, cuando la prensa cuando critica le- con mala fe y le digo son unos mala fe, mentirosos, atentado a la libertad de expresión. Entonces, si son contrapoder y están, yo cuestiono eso, no es que lo estoy aceptando su posición. Están jugando un rol político, ¿por qué se quejan pues cuando tienen respuestas Porque políticas? dice cosas. Cuando un presidente le pone un juicio a un periodista, hay un desbalance ahí. ¿No cree ¿Por que qué? es ¿Por qué? Porque las cortes pues no suelen ser, deben mirar diferente a un presidente con poder, con mucho poder como usted, frente a un Mira, medio. ese no es el argumento. El argumento que sostiene es que a los periodistas no se los pueden juiciar. En un Estado de Derecho se persiguen no personas, delitos. Y si difama un bombero, un boy scout, un antropólogo, un periodista, tiene que someterse a la ley. Pero que tiene que rechazar a América Latina la mentira, la difamación. ¿Estás de acuerdo con No, pero los medios de comunicación lo que hacen es defender sus mentiras. ¿Cuándo he escuchado un medio que diga, sí, este medio mintió, esto no es exacto, y desmentirse entre Un ellos? medio Jamás. decente, cuando se Léalo. equivoca, debe decirlo Maravilloso. con toda Yo claridad. le voy a enseñar los Wikileaks para que vea lo decente que son nuestros medios, porque ahí está, informado por la propia Embajada de Estados Unidos, cómo 2 grupos mediáticos se ponían de acuerdo, porque además formaban parte de holdings con varios negocios para no sacarse los trapos sucios al aire. En el Perú, cuando hay una palabra que se usa para decir tener paciencia. ¿Sabe cuál es? Es tener correa. Le pregunta, ¿cuánta correa tiene el presidente Correa? Bueno, a veces me Ante la sorprendo. crítica, Lo que no ante la tengo es tolerancia con algunas cosas. Por ejemplo, La mentira, que creo que ha destruido nuestra América, somos muy tolerantes con la mentira, con los engaños sociales. Aquí todo el mundo sabe que se está mintiendo, pero no pasa nada. Alguna vez escuchaba a un querido amigo, es presidente de la República, pero decir, escándalos, escándalos son. No, señor, no pueden jugar con la verdad, la mentira, la mediocridad, la mala fe. Ahí sí, perdónenme, yo tengo tolerancia cero ante eso. Y creo que el raro no soy yo. Creo que el raro son los que toleran esas barbaridades que han destruido a nuestra América. No me contestó qué cosa va a hacer cuando deje la Yo, presidencia. retirarme de la vida pública, se lo he dicho al Ya, pueblo pero, ¿qué cosa? ecuatoriano. No se va a ir a No, verles- a mi ver esposa es televisión, belga, o sea, mi esposa es belga. Me voy a vivir a Bélgica, se lo debo, después de 20 y pico de años de vivir en Ecuador. Y por 2 motivos, por ella, ¿no? Y porque creo que mi presencia en Ecuador sería demasiado fuerte y perturbaría a cualquier nuevo gobierno. ¿Va a postular esta vez? ¿Piensa que sería su último periodo o No, pues constitucionalmente, poquito sin violencia de reelección, debe ser mi último más? periodo. Ah, ya no hay ninguna reforma constitucional, o sea que sería su último periodo. Y así haya, no me interesa, y le insisto, no solo
que me retiraría de la presidencia, sino de la vida pública. Estoy bastante cansado O sea que y perdóneme si soy grosero, creo que ya he aguantado demasiado idiotismo hasta para el resto de mis días. O sea que sería su último periodo el que viene si es que gana la elección, como Este es duro, este enfrenta mucha miseria humana, también mucha nobleza a la vez, ¿no? Mucha miseria, mucha mala fe. Lo más duro de esto es la serie de gente, pero realmente alguna enferma, ¿no? Que vive para demostrar lo malo que es usted. Lo malo, lo corrupto, lo deshonesto, lo hambriento de poder, lo tirano. Entonces, para cualquier persona decente eso es fastidioso. Por supuesto, es un sacrificio para servir al pueblo ecuatoriano, pero luego de ser presidente encantado, me voy a mi casa, incluso le insisto, Bélgica, y ojalá pueda dar clase en alguna universidad, porque esa ha sido mi vocación siempre, ser profesor universitario. ¿Tiene algún vicio sano que nos pueda contar? El trabajo, la lectura, pero lastimosamente desde hace 5 años y medio de que estoy en el gobierno, la lectura por placer es realmente muy escasa. ¿Cuál es el último libro que ha leído? ¿Qué cosa? Estoy leyendo varias cosas en este momento, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahorita me llega mucha lectura coyuntural, si cabe el término. Por ejemplo, y esto me quita mucho tiempo, ¿no? Pero tengo que estar actualizado. A ver. Por ejemplo, Nuevas Fronteras de la Izquierda, básicamente izquierda latinoamericana. Entonces, me quita tiempo para esa lectura por placer, ¿no? Esto es básicamente información. ¿Algún otro vicio que deportes qué cosas hace? Ciclismo. Ciclismo. Y antes hacía fútbol, pero ya me destrocé las 2 rodillas, ¿no? Y Evo Morales además se roba todos los partidos de fútbol, quiere estar presente en No, todo. si hubiera estado en mis buenos tiempos le hacía un paseo, Evo, pero tengo ya rodilla biónica, no puedo jugar. ¿Ecuador cómo lo ve para la eliminatoria? Bueno, estamos bastante bien, gracias a Dios, ¿no? Hay mucha esperanza de clasificar. ¿Admira algún líder político en la región o en el mundo? Muchos. Por ejemplo, ¿quiénes? Lula, Dilma actualmente, Cristina, que es una mujer brillante, Michelle Bachelet, Hugo Chávez. Hugo Chávez lo que hizo, la historia lo reconocerá en el 98, en pleno auge neoliberal, ganar las elecciones en Venezuela. Y esos son los líderes actuales, no hay líderes históricos pues que realmente son referencia para uno. Chávez, ¿qué ha significado desde su punto de vista en la región? En la región, ruptura. Acuérdense, en el 98, pues, toda América Latina era neoliberal, el mundo era neoliberal, no se podía concebir algo diferente. Y Chávez gana la elección en Venezuela en el 98 para patear el tablero, él solo contra el mundo. Entonces, fue algo impresionante. Me contaban unos amigos suyos que han estado con usted en algunas reuniones, que a usted le encanta el karaoke y que le encanta cantar. Y que además no solo canta usted, sino que canta junto con el canciller Patiño, con todo hace un coro. Yo canto para desestresarme, el problema es que estreso a los que me escuchan, ¿no? Pero, no, mire, siempre decimos, ¿no? Nuestra revolución debe ser la revolución de la alegría, somos gente muy alegre. Realmente yo soy pésimo para la música, canto horrible, pero es el único abuso de poder que cometo de vez en cuando, ¿no? Ponerme a cantar y me aguantan. Pero por ejemplo el canciller ese sí canta muy bien, por eso lo tenemos de canciller, porque canta, para que amenice los viajes. Presidente, le quiero agradecer mucho, parte en cuántas horas, además me estaba contando que ya había terminado todas sus actividades y que solamente se quedó para esta entrevista. ¿Le agotan estas cumbres ya? No sé, al comienzo deben ser emocionantes, pero cuando ya son tantas, ¿qué cosa dice? Bueno, toca esta cumbre, ahora me voy a ver con la misma gente. Pregunta delicada. Mire, siempre es una alegría estar en Perú, se lo digo sinceramente. Felicitaciones al presidente Humala, organizó muy bien la cumbre a Perú. Llegamos 1 de la mañana y hay que preparar intervenciones, documentos, entonces prácticamente no se duerme. Son jornadas realmente agotadoras. Sí le digo que la mejor cumbre es la cumbre de 2, la bilateral. Mientras más grande es una cumbre, menos eficiente es. Y lo más práctico, lo más eficaz son las reuniones bilaterales que se puedan tener. Presidente, le quiero agradecer muchísimo que me haya permitido entrevistarlo esta noche y le deseo que su estadía haya sido provechosa, bonita y que tenga un buen regreso a su país. Siempre una alegría y una satisfacción estar en Perú. Muchas gracias Perú por la acogida, muchas gracias Lima, al presidente y al gobierno del presidente Ollanta Humala. Felicitaciones por la cumbre y los esperamos en Ecuador, visiten Ecuador, que es un país también maravilloso. Estupendo, allá estaremos. Para que vean que no se criminaliza la protesta social, que las cárceles están repletas de perseguidos políticos, todo lo que publican los panas de sus amigos de la prensa. Un colega, mis amigos de la prensa. ¿Cómo le dicen aquí? Allá decimos panas, ¿cómo es que le dicen aquí? ¿Los colegas? No, otras patas, sus patas de la prensa. Nuestros causas. Muy bien, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, Augusto. Bueno, ha sido la edición de hoy de Buenas Noches y vamos al estudio con Carolina Macedo y el noticiero de esta noche. Adelante, Carolina.
Yo me eché por adelante, pero por atrás ha de ser. Body, ahora sí un poquito. Gracias, Body. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos. El señor presidente y su comitiva arriban al país desde la ciudad de Lima, Perú, tras su participación en la tercera cumbre presidencial de América del Sur y Países Árabes, ASPA. Iniciamos la rueda de prensa con las declaraciones del señor presidente de la República. Bueno, déjenme ver si me acuerdo de todo. Buenas noches a todas y a todos, porque no tengo la agenda. Siempre que esta rueda de prensa tienen que tenerme la agenda, ¿no? Para poder informar. Ustedes saben que partimos ayer a las 10 de la noche a la cumbre, tercera cumbre, América del Sur, Países Árabes, ASPA, que en esta ocasión se realizaba en Lima, Perú. Yo participé en la primera cumbre en Brasil como ministro de Economía. En la segunda cumbre que se realizó en Doha, en marzo del 2009, no pudimos participar porque estábamos en vísperas de las elecciones presidenciales. Esta vez hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Llegamos eso a la 1 de la mañana a Lima y bueno, ya a las 6:30 tuvimos entrevista en radio RPP con el periodista Raúl Vargas. Es una radio y televisión muy escuchada ahí en Perú. Luego de esta entrevista, tuvimos entrevista con el semanario Caretas y luego pues fuimos al Teatro Nacional para el saludo protocolario con el señor presidente Ollanta Humala. Se realizó la inauguración del evento en el Teatro Nacional, una ceremonia muy bonita. Hubo 3 o 4 discursos, el de la Liga, representante de la Liga Árabe, el de Dilma Rousseff, el del presidente del Líbano y el del presidente Humala declarando inaugurada la tercera cumbre. Y luego a las 10 de la mañana en el salón o los salones del Ministerio de Cultura del Perú tuvimos la sesión plenaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la tercera cumbre del ASPA. Ahí intervenimos en segundo lugar, después del rey de Jordania, y bueno, nuestro mensaje fue un poco heterodoxo, es decir, sabíamos que las intervenciones iban a coincidir sobre lo mismo, relaciones comerciales, complementariedad, el caso palestino, el caso sirio, las Malvinas. Quisimos presentar algo diferente. Presentamos primero el Yasuní T y diciendo claramente que Yasuní T, Kioto, Río +20, no va a rendir mayores frutos con la relación de poder actual, donde los países contaminadores pueden consumir bienes ambientales gratuitamente, bienes ambientales que los producen los países en vías de desarrollo, básicamente los países de la cuenca amazónica, entre los que se encuentra Ecuador. Y es una cuestión de poder, porque si ellos produjeran bienes ambientales y nosotros contamináramos el ambiente, es decir, nosotros consumiéramos esos bienes ambientales, ya por la razón o por la fuerza hace rato nos hubieran hecho pagarles. Pero somos nosotros los que producimos esos bienes ambientales y los que los consumen gratuitamente. No es el único caso de bienes públicos, como se llaman, de libre acceso. Por ejemplo, conocimiento es un bien público de libre acceso, pero ahí sí hay royalties, patentes, todo.
es decir, barreras institucionales, no técnicas, para acceder a ese bien público, a ese conocimiento, porque eso lo produce el norte, no se engañe. En cambio, en bienes ambientales pueden consumir gratuitamente esos bienes ambientales porque los produce el sur. Dijimos claramente que se trata de un problema de relaciones de poder y que ahí hay una gran oportunidad en el ASPA, porque del ASPA formamos parte 9 países de los 12 que a su vez conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y que es un instrumento que puede cambiar esas relaciones de poder, puede redistribuir el ingreso mundial, que es una cuestión política. Ya lo ha hecho. La OPEP, cuando se creó, allá por los años 60, me parece, antes lo ponían el precio del petróleo las 7 transnacionales, las 7 grandes hermanas. Ya de eso nadie se acuerda. Y por eso nace la OPEP y logra, con una acción concertada de los productores, hacer subir sensiblemente los precios del petróleo en beneficio de esos países productores, y hay redistribución del ingreso global, del ingreso planetario. Esto es un proceso único, al menos en su magnitud, de redistribución del ingreso por la acción de la Unión de los Productores que vencieron a esas transnacionales. Ahora sí se habla de que una asamblea mundial que entre consumidores y productores para establecer el precio del petróleo. Por esa época no se decía nada, cuando el precio del petróleo era $4 el barril y lo establecían las 7 grandes hermanas, las 7 más grandes compañías transnacionales comercializadoras de petróleo. Pero eso PEP puede hacer mucho más, y eso es lo que planteamos en el ASPA. Por ejemplo, con el impuesto Daly, se llama así por el profesor Daly, que fue quien lo planteó, un impuesto a las fuentes de contaminación, que es básicamente el consumo y la quema de hidrocarburos de origen fósil. Y bueno, eso es básicamente petróleo. Entonces, ese impuesto, ¿en qué momento se aplica el impuesto? No es mayor problema técnicamente, se lo puede aplicar a las exportaciones de la OPEP. Un impuesto de solo 5% a la venta de petróleo de la OPEP puede generar a los precios actuales $40.000 millones anuales. Y ese fondo a su vez serviría para crear esos ingresos, un fondo para mitigación, compensación por la contaminación y mitigación y preparación al cambio climático de los países más pobres. Primero se compensaría a los países pobres importadores de petróleo, que también tendrían que pagar el impuesto, se les devolvería ese impuesto y más para ayudarlos a salir de la pobreza, y también ese impuesto serviría para investigar, para invertir en cambio en la matriz energética, ir hacia energías más limpias, y en los países que sufren las consecuencias del cambio climático con inundaciones, sequías, etcétera, también serviría ese fondo para apoyarlos, además de servir para iniciativas como el Yasuní ITT, con lo cual ayudarían a países con una economía extractivista a convertirse en países exportadores de servicios, en este caso servicios ambientales. Se conservaría más el medio ambiente, se redistribuiría el ingreso global, todo esto si se utilizara adecuadamente el OPEP. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad en el ASPA. Hay 9 de los 12 países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que yo veo que es uno de los pocos instrumentos de cómo desde parcialmente el sur influir, incidir en las relaciones de poder a nivel mundial y sobre todo en la redistribución del ingreso planetario. Básicamente esa fue la intervención del Ecuador, además de obviamente solidarizarnos con la causa palestina. Luego de nuestra intervención pues seguimos en la sesión plenaria, hubo el almuerzo con los jefes de la foto oficial, que me decía Pepe Mujica, el hombre es un animal de costumbre, ¿sí? En alguna reunión, en alguna cumbre se inició con la foto oficial, ahora en todas las reuniones va a haber foto oficial. Después tuvimos el almuerzo, después la segunda, bueno, tuvimos bilaterales, perdón, antes del almuerzo con el señor presidente del Líbano y después del almuerzo con el señor presidente de Túnez, perdón, los cuales están muy interesados, los tunecinos, de nuestra experiencia en el manejo de la economía y particularmente la renegociación de la deuda externa. Vamos a mandar un equipo de asesoramiento a Túnez, ¿no? Un equipo nuestro, economistas sobre todo, para compartir la experiencia, en ese caso extremadamente exitoso,
de renegociación de deuda que tuvo Ecuador. Eso se preparó adecuadamente, ¿no? Nosotros estuvimos preparando 5 o 6 meses la economía para cualquier impacto que tuviéramos al declarar la moratoria unilateral. Se hizo la auditoría de deuda, eso tiene una metodología, esa metodología de auditoría de deuda, que por primera vez se realiza a pedido del propio gobierno, a nivel planetario, siempre son iniciativas donde ha habido esta clase de estudios y de comisiones, siempre ha sido iniciativa de sociedad civil acá, del propio gobierno. Primero se generó una metodología que la puede seguir cualquier otro país de cómo investigar la deuda. Recordábamos ahí con el presidente de Túnez que la burocracia nos escondía los documentos. Tuvimos que meternos al Banco Central, buscar, presionar, etcétera, porque todo era un sistema perverso que se protegía a sí mismo, no querían dar información, estaba dispersa, etcétera. Bueno, y hay toda una metodología para la investigación. Y en base a las conclusiones de esa auditoría, de que la deuda, la gran mayoría de la deuda, era ilegítima, inmoral e ilegal, y abiertamente ilegal muchas veces, pues pudimos declarar la moratoria unilateral en un buen momento económico, además de haber preparado la economía varios meses, con lo cual estamos en principio preparados para aguantar cualquier impacto, cualquier retaliación de los países hegemónicos, de grupos financieros internacionales, de los propios acreedores. No hubo tal cosa, ni siquiera tuvimos demanda. Y luego, pues, con una negociación muy dura, pudimos recomprar nuestros bonos y ahorrar miles de millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Esa experiencia ha dado la vuelta al mundo, sirve de caso de estudio en otros países, en países tan lejanos como Túnez. La gente en árabe dice, haga lo que hizo Correa en Ecuador con la deuda. Eso nos lo dijo el propio presidente tunecino, nos lo ha dicho nuestro propio embajador en Qatar. Es impresionante el impacto que esto ha tenido. Por eso fue básicamente la reunión bilateral con el presidente de Túnez y bueno, nos ha pedido asesoramiento y con todo gusto compartir nuestra experiencia en la renegociación de la deuda. Continuamos en la plenaria, luego un momento de descanso donde pudimos ver parte del partido de Emelec, Universidad de Chile, espero que no les quede duda de cuál es el mejor equipo ecuatoriano. Y luego, pues a las 8 de la noche tuvimos entrevista en los canales ATV Plus, Global TV, La Tele y Tropical TV, entrevista en vivo de cerca de 1 hora con el periodista Augusto, ¿se acuerdan el apellido? Pero, ¿ah? Augusto Álvarez, un tipo bastante agradable, es una entrevista muy agradable, un tipo preparado, pero que busca, como todo buen entrevistador, escuchar al entrevistado, no escucharse él mismo. Entonces fue una entrevista amplia, muy fluida, muy abierta, muy interesante, creo. Luego, pues, eso de las 9, un poquito tal vez más tarde, bueno, nos trasladamos al aeropuerto, salimos a las 10 de la noche, y estamos aquí ya a las 0:20 horas en nuestro querido Ecuador, en el aeropuerto Mariscal Sucre. Gracias. Pese a lo tarde del arribo o lo temprano, como quieran enfocarlo, por estar aquí a todas y a todos y bienvenidas las preguntas correspondientes. Gracias. Tenemos un par de preguntas registradas. La primera la realiza el periodista Cristian Salas de Telesur. Buenas noches, presidente. Buenas noches, canciller. Sí, quisiéramos saber y conocer más detalles, presidente, acerca justamente de este reconocimiento que se ha dado como Estado a Palestina y también conocer un poco del aspecto que se trató con relación a Siria y el problema que está atravesando justamente este país. Si nos pudiera dar detalles al respecto. Bueno, lo de Palestina siempre ha sido la posición del Ecuador, se ratificó en esta cumbre y la ratificaron todos los países latinoamericanos, además de obviamente los países de la Liga Árabe, en el sentido de que tienen derecho pues, a su territorio milenario a ser reconocidos como estados, como Estado. Entonces se ratificó ese respaldo claro, contundente, sin discusiones, al pueblo palestino. Y sobre Siria, ¿no? Muchos países latinoamericanos y sudamericanos particularmente en esta cumbre, incluso lo expresó así el presidente de la Asamblea, el presidente Ollanta Humala, que ratificábamos que la solución al conflicto sirio debía ser pacífica y sin intervención de ninguna potencia extranjera, peor aún invasiones
armadas, de ejército, etc. Así que todos nos comprometimos a fomentar el diálogo para una solución pacífica del conflicto sirio. La siguiente pregunta la realiza la periodista Nora Valencia, TC Televisión. Señor presidente, señor canciller, muy buenas noches. Si ustedes me permite, son dos preguntas. Es acerca, la primera de... En principio no es permitido, pero bueno. Es acerca del diálogo con el Reino Unido, justamente por el caso Assange, y la segunda es sobre el caso Kofiek. Sobre la segunda puedo contestar, pero ¿cuál es la pregunta precisa? ¿Cómo van las investigaciones sobre este caso? Ve, ojalá que sepan, se escarban un poquito, ¿no? Porque, o sea, usted sabe que cierta prensa busca el escándalo y se ha politizado un caso que es un crédito mal dado por un banco que está en manos del Estado, que no hemos querido que esté, fue recuperación de los activos por la quiebra bancaria, etc. Pero ojalá que recuerden que nosotros empezamos la investigación. Ese crédito irregular se había detectado y se había empezado a investigar, me parece, en el mes de julio, junio, y filtran la información a cierta prensa y hace el escándalo. Y ahora resulta que es la prensa la que está obligando a investigar porque el gobierno quiere tapar todos los datos. Es una falsedad, esas son las tantas tonterías y escándalos que quiere hacer la prensa para ver pues si justifica sus odios o los odios de ciertos periodistas, y esta vez sí nos agarra y demuestran que este gobierno, ¿cómo es que dijeron la otra vez? Santifica la corrupción, tapa todos los actos y quiere dejarlo en impunidad. Nosotros empezamos a investigar ese caso hace rato. Filtraron a la prensa, hizo un escándalo cierta prensa, y ahora resulta que es gracias a la prensa que nos vemos obligados a investigar. Todo una gran mentira. Entonces tratemos de ser un poco más serios, y se sienten frustrados, ¿no? Y se les ve la prepotencia. Entonces somos los que encubrimos la corrupción porque ellos ya juzgaron y condenaron, entonces no metimos preso a los que querían enseguida, entonces ya somos unos corruptos todos, ¿no? Entiende la prensa que en este país dejó de ser la tremenda corte, ¿no? La Corte Suprema, que es un Estado de Derecho, no un Estado de opinión, y los que pueden condenar, sentenciar, son los jueces, no son ciertos periodistas y no son los dueños de imprentas. Entonces, pero se le ve la frustración, ¿no? Y siguen, una persecución. Y recuerden que esto es una persecución contra Pedro Delgado por varios motivos, ¿no? Primero, por haber participado en la delegación de Irán, vino desde el exterior, el inicio de la persecución. Bueno, ya vi aquí algo, ¿no? Con la famosa fiesta privada en una hacienda incautada, todo era una gran mentira. ¿Se han dado cuenta cuántas mentiras se le ha derrumbado a la prensa? Y en vez de pedir disculpas, reconocer su mala fe, su falta, se inventan otra mentira, parece esta vez sí les cree el pueblo ecuatoriano. Y luego vino de Miami, acuérdense ustedes, Univisión, qué casualidad, ¿no? Que todo un reportaje sobre Pedro Delgado, diciendo que tenía inversiones en Miami y se había comprado una mansión en Miami y hasta filmaron la mansión. Resulta que la mansión es de 32 años de antigüedad, una casa de clase media, cómoda, pero de 32 años, comprada a 15 años con doble hipoteca. Y las inversiones era la empresa que puso en el 2002 cuando tuvo que salir huyendo del país, porque fue uno de los pocos funcionarios que no se vendieron a los banqueros corruptos, y Landes y Isaías le pusieron juicios penales, y ahí sí no hubo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hubo nada. Entonces tuvo que salir con su familia del país frente a esa persecución y puso una consultora donde su activo era él. Ya, esas eran las inversiones. Se les derrumba esas mentiras. Diario El Comercio saca que en el viaje a Rusia ha abierto 2 cajas de seguridad. ¿Han escuchado que han dicho nos engañaron? ¿No es verdad? No han dicho nada. Pero imagínense lo que puede sacar la prensa. ¿Qué hacemos frente a esto los ciudadanos honestos? Cuando un periódico se atreve a publicar que un alto funcionario del gobierno en su viaje a Rusia ha abierto 2 cajas de seguridad en un banco para guardar valores. Se le derrumba eso. Luego que la casa ha sido pagada con $200.000 en efectivo. Eso lo dijo Teleamazonas en su supuesto, ¿cómo se llama?, programa investigativo. Se les derrumba eso. Todavía estamos esperando que lo pruebe Teleamazonas. Es un enriquecimiento ilícito. Pongan un juicio, pongan la denuncia. Se les derrumba eso. Luego sale esta señora Yaney Nostroza porque supuestamente la ha amenazado. Ya para los medios de comunicación es indiscutible, primero, que hubo amenaza, y segundo, que fue el gobierno. Pruébenlo, señor. O sea, pero ya es indiscutible eso, ya eso es lo que posicionaron o tratan de posicionar en la ciudadanía. Y hasta que por fin le filtran los datos de esa investigación que estamos haciendo sobre el préstamo de USAC, los agarramos.
Entonces, porque hay un crédito mal dado del Banco COFIEC, que es una de las 150 empresas que tiene el fideicomiso UGDEP, dirigido por Pedro Delgado, por fin. Entonces sí teníamos razón, Pedro Delgado ha cometido irregularidades. Ya déjense ridículos ese señor, un poco de seriedad, un poco de ética. Entonces seguimos investigando, somos los primeros interesados en conocer qué pasó con ese crédito y se está investigando. Pero por si acaso, ya de ahí pasaron a que COFIEC tiene problemas, a que ha sido caja chica, quieren hacer el escenario de que hay lavado de dinero, sacaron en primera página en el Universo que había dado un crédito de 1.9 millones a Irán, resulta que era un depósito, y ya están tratando de sentar la idea de que es una triangulación y lavado de dinero. Sepan ustedes que la embajada de Irán es una embajada relativamente nueva, y esa plata fue depositada para poder instalar la embajada, la residencia, como seguramente explicará el embajador iraní. Pero entonces, ya están desesperados, esto es parte de la campaña, ¿no? Bueno, para la gente sana, creo que las cosas están suficientemente claras y ustedes tengan la seguridad que seguiremos investigando ese caso en su parte administrativa, donde nos corresponde, en la parte ya de control le corresponde a la Superintendencia de Bancos y en la parte penal le corresponde a la Fiscalía. De la parte del gobierno, de la parte administrativa, seguiremos investigando ese caso para saber por qué se dio ese crédito, que siempre dijimos que tenía irregularidades, a tal punto que lo estábamos investigando. O sea, lo que descubre la prensa, entre comillas, es la investigación que se está haciendo del gobierno, básicamente del fideicomiso UGDEP, y que la filtran con bastante mala fe a la prensa. Pero bueno, es otra de los tantos escándalos que tarde o temprano se terminará por derrumbar, pero yo sí quisiera que la prensa, en un ejercicio de autodepuración, de ética, bueno, pues pregunte pues, sobre todas las mentiras que se levantaron. También dijeron que Dusac había ido a Irán. Se desmintió una y otra vez. No, es que aquí está el informe. Señores, esa fue una delegación tentativa, es un error en un documento de tercer orden, un informe de trabajo sobre un viaje, que antes no existían los informes, ¿no? Ahora sí obligamos a nuestros funcionarios que nos digan para qué fueron. Entonces, como en la comitiva aparecía el nombre de USAC porque en un principio estaba en dicha comitiva, como siempre llevamos empresarios, decían, no, que se está mintiendo porque aquí está el documento. Señores, no fue, que aquí está el documento. Bueno, prueben que Dusac estuvo en Irán, es mentira. Entonces no se busca la verdad, se busca tratar de comprobar sus prejuicios, sus fijaciones, para ver si esta vez sí nos hacen daño y la frustración, se les ve la prepotencia, ¿no? lo molestos que están, porque ya no son una tremenda corte, porque ellos ya quisieron hacer un linchamiento mediático, juzgar, sentenciar, y nadie les ha hecho el más mínimo caso. El pueblo ecuatoriano puede tener la seguridad que con toda transparencia y con toda seriedad, como es nuestra característica, estamos investigando este caso de la parte administrativa. He hablado con el superintendente de bancos, me dice que está revisando todo desde la parte que le corresponde a él de control y se ha presentado la demanda penal para que en la parte penal, como lo instituye nuestra Constitución, por favor, tiene que investigarlo el fiscal. Entonces verán que si no se mueve el caso, la culpa también es del gobierno. O sea, todos los días dicen que yo meto la mano en la justicia y por otro lado me acusan de no mover los juicios, etcétera, que sería meter la mano en la justicia. Pero así es, pues ese es el país que tenemos que enfrentar, o parte de ese país, sobre todo una prensa, insisto, que no busca la verdad, sino busca el escándalo para ver si nos someten esta vez y para ver si recuperan su poder y siguen como estaban acostumbrados a hacer la Corte Suprema, el Congreso Nacional, incluso el propio gobierno, ¿no? Gobernar en un lugar del presidente, y mientras yo sea presidente eso no lo van a lograr. Eso sobre COFIEC. Sobre el caso Assange, pues dejo al señor canciller, que es el que estuvo en la Asamblea de las Naciones Unidas y tuvo una reunión bilateral con el señor canciller del Reino Unido. Gracias, presidente. Bueno, sobre el tema hemos informado que tuvimos una reunión con William Hague, el ministro de Relaciones Exteriores británico, y en esa reunión le planteamos la amplia fundamentación jurídica basada en convenciones internacionales, basada especialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que los seres humanos, las personas, tenemos en este planeta el derecho universal a solicitar y disfrutar del asilo. Y allí aprovechamos para decir algo que fue muy importante. En la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la posición de los países latinoamericanos era de que se escribiera, que constara en el documento que las personas tenemos derecho a solicitar y recibir asilo.
pero la fundamentación que finalmente fue aceptada fue la británica. Y la fundamentación de los funcionarios británicos llevó a la conclusión de que no debía decir solicitar y recibir asilo, como lo decían los latinoamericanos, sino que debía ser solicitar y disfrutar del asilo, que es un concepto totalmente distinto, porque uno puede recibir el asilo y no tener chance de disfrutarlo, y los ingleses insistieron en que se pusiera disfrutar, porque eso sí realmente era utilizar ese derecho humano, disfrutar del derecho humano. Lo comentamos en una extensa reunión muy cordial, muy amistosa, muy respetuosa. Felizmente la situación ha, digamos, mejorado en ese sentido desde el famoso 15 de agosto hasta acá. Y además algo importante fue que recibimos una respuesta por escrito del canciller en la que nos indicaba cuáles eran sus argumentos para no ofrecer el salvoconducto. Pero esto diplomáticamente es importante porque una cosa es que no te respondan nunca y otra cosa es que te respondan, porque ya se delimita el tema. Al delimitarse el tema, nosotros esta semana mismo responderemos la comunicación del Reino Unido y podemos entonces continuar las conversaciones. Pero por otro lado, de la reunión, como yo le comentaba, presidente, quedamos de acuerdo en volvernos a reunir. Fue un acuerdo entre el señor Haig y el canciller ecuatoriano para que podamos reunirnos prontamente, no hemos definido exactamente el día, y volver a tratar el tema. Nosotros, para concluir, hemos manifestado la posición del Ecuador en el sentido de que si el señor Assange recibió el asilo, digamos ya recibió el asilo, en este momento el señor Assange es merecedor de un derecho que puede disfrutar y que debe de disfrutar. Y en la medida en que él pase más tiempo en la embajada, él está realmente ya no disfrutando del asilo, sino soportando un asilo, está afectándose sus derechos humanos. Paulatinamente, posiblemente su salud se va a deteriorar, no solamente la física, sino la psicológica, y esto ya no es responsabilidad del gobierno ecuatoriano porque el gobierno ecuatoriano cumplió su papel y el gobierno ecuatoriano tiene la obligación de protegerlo, tiene la obligación de no devolverlo, así lo establecen las normas internacionales, y por tanto le hemos solicitado respetuosamente al gobierno británico que conceda el salvoconducto para que el señor Assange pueda efectivamente disfrutar del asilo que ha sido concedido por el gobierno del Ecuador. Eso es, en resumidas cuentas, presidente. Esperamos que dentro de poco tiempo más podamos volver a tener una reunión con el señor Haig para avanzar en este tema. La última pregunta la realiza el periodista Rodrigo Peñalosa, TV Oro Machala. Señor presidente, buenas noches. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación que nos ha hecho a nosotros como medio de comunicación del Oro. Y luego quería preguntar, pues en el evento de que se llegue a concretar relaciones comerciales con los países árabes, los puertos del litoral, como es el caso de Machala, ¿estarían en condiciones para afrontar este reto? Bueno, no se portaría necesariamente de Machala y por el lado del Pacífico, ¿no? Ahí lo ideal sería, por eso el que más comercia con el mundo árabe es Brasil, prácticamente tendrá el 85% solo Brasil. Entonces sería más fácil en principio ir por los ejes multimodales, Manta-Manaos y, bueno, Puerto Bolívar, Puerto Méndez-Manaos, para exportar desde el Atlántico, pero también se podría en un momento dado estudiar cruzar el Pacífico, aunque sería mucho más largo. Puerto Bolívar pues tiene otras potencialidades, ¿no? Ahí hemos cambiado el modelo este absurdo en que se desguazó el Estado y se caía en el absurdo de, pese a todos los puertos marítimos ser públicos, competir entre ellos, en vez de planificar y coordinar entre ellos. Eso es perfectamente lícito en lo público, eso lo hace lo privado, lo cual ahí sí es ilegítimo, ¿no? Porque en teoría deberían competir para dar mejor servicio a los ciudadanos, pero en puertos públicos hay que planificar, coordinar y complementarse. Y cada uno puede tener su especificidad. Por ejemplo, Puerto Bolívar puede ser, como ya lo es, el puerto de exportación de frutas por excelencia.
Pero recuerde que si desarrollamos adecuadamente el potencial minero, también puede ser ese gran puerto. Y ya estamos aumentando un muelle con la prefectura de allá, del Oro, para exportar todo ese mineral. Y ahí sí a China, ¿no? Y eso sí debe ser por el Pacífico o a la cuenca asiática del Pacífico, que son grandes consumidores de esta clase de minerales porque no tienen ellos grandes recursos naturales, países como Japón, como Corea del Sur, etcétera. Entonces, más bien esa es la potencialidad de Puerto Bolívar, pero Puerto Bolívar ya se está repotenciando, ¿no? Y dependiendo de cómo nos vaya, y para mí va a ser el gran reto del país en los próximos 4 años, independientemente del gobierno que venga, superar esta discusión pueril, estéril, de que no a los recursos naturales, que es una barbaridad. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Lo que tiene que ser es todos veedores para que esos recursos naturales se exploten con responsabilidad ambiental, es decir, minimizando impacto y reparando impacto, y con responsabilidad social. Esto quiere decir básicamente que los primeritos en salir de la pobreza sean los territorios y las comunidades que habitan los territorios donde están estos proyectos estratégicos. Ojalá podamos superar estas discusiones que estancan a los países, que en Perú ha generado violencia, incluso en Ecuador podamos superar de forma pacífica, de forma rápida, no detenernos en absurdos. Después, con el tiempo que da, con la objetividad que da el tiempo transcurrido, dirán cómo perdían tiempo discutiendo cosas tan evidentes, y podamos utilizar nuestros recursos naturales no renovables para salir de la pobreza. Y si desarrollamos el potencial minero, Puerto Bolívar juega un papel realmente crucial. Okay. Con esto cerramos, señor presidente, la rueda de preguntas. No hay nada que agradecer, ¿no? Bienvenido siempre, y seguiremos dando el apoyo a esos medios regionales que básicamente actúan como profesionales, ¿no? No son estas grandes empresas nacionales con otros intereses. Ellos tienen para pagarse su ticket en avión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches.